Si estás emprendiendo un negocio en tu país o estás desarrollando un proyecto de impacto sostenible, hoy te voy a compartir la entrevista con el director ejecutivo de Mimesis Think Tank, que es Juan Camilo Rodríguez. Él es un ingeniero electrónico con MBA en marketing digital que está desarrollando en esta empresa, de la cual es también fundador. Está desarrollando proyectos de economía verde y sostenibilidad. Así que te invito a que te quedes si te interesa aprender mucho más del mundo sostenible, mucho más de habilidades importantes a la hora de emprender con este gran aprendizaje que nos deja Juan Camilo. Esta videollamada fue grabada, él estaba desde Colombia y yo desde España, así que verás una parte de la llamada de otro día. Y te invito a que te suscribes si te gusta este tipo de contenido con respecto a crear empresa, a emprender, a desarrollar tus habilidades personales. La primera pregunta que le hice a Juan Camilo está relacionada con habilidades blandas y le dije: ¿cuáles son estas habilidades y aprendizajes que necesitas para emprender con éxito? Así que si esa pregunta te interesa y quieres aprender de alguien que ya lleva bastante tiempo en el mercado de sostenibilidad y de economía verde, quédate en esta entrevista. El valor de las habilidades blandas. Resulta que yo era una persona demasiado tímida, me daba miedo hablar en público, era muy inseguro al hablar. Y allí pues con el método que se usaba, que te tocaba estar a ti debatiendo, exponiendo ideas, y la calificación se basaba eran tus argumentos, pues eso empezó a forzar a que yo tenía que hablar, a que tenía que desarrollar mis ideas, a que tenía que perder como ese pánico escénico que puede dar, y de pronto un poco de la cultura que venimos nosotros, donde el fracaso o el equivocarse está muy mal visto. Entonces entendí que si quería aprender tenía que perder ese miedo, que tenía que aprender de mis errores, y pues digamos que eso fue como lo más valioso que me llevo desde la parte como de habilidades blandas. Ya en otros temas, pues el tema financiero, el cómo debes tú separar finanzas de, digamos que personales, con las de la empresa o las del emprendimiento cuando recién estás empezando. Todo el tema que tiene que ver con marketing digital, que de hecho me encantó porque vi como un match entre mi formación de ingeniero electrónico con el tema de negocios. Era como el área en donde yo veía que se podían intersectar y que era algo donde podía generar más valor. Entonces me fui como por el lado del marketing digital. Una combinación entre como ingeniería social y la parte de tecnología, en el sentido de que a través de medición de datos puedes empezar a ver, a medir el comportamiento de las personas y a saber cómo, digamos que cómo interactúan, cómo pueden llegar a comportarse, a qué estímulos reaccionan. Entonces, eso me encantó ver, por ejemplo, no sé, que en una página web tú puedes tener distintas mediciones que te indican hasta, por ejemplo, mapas de calor, en donde la gente hace más clic, donde la gente se enfoca más, donde gasta más tiempo leyendo o revisando, y el entender esos tipos de comportamiento usando analítica de datos, eso me encantó. Vale, perfecto. Y respecto al cambio que hiciste, o sea, cuando iniciaste tu emprendimiento en Colombia, ¿fue en cuanto volviste o estuviste trabajando en otros proyectos antes de iniciar el emprendimiento? Sí, mira, pues yo cuando regreso a Colombia, empiezo a brindar asesorías en marketing digital. Digamos que durante mi estancia en la Universidad de Salamanca tuve la oportunidad de trabajar con un hotel en donde hice pues toda la estrategia de marketing digital, y empecé como a publicar contenidos, empecé a compartir pues que ya digamos que no era solamente pues como el ingeniero electrónico que se enfocaba en el tema de telecomunicaciones y tecnología, sino que también pues estaba empezando
a tener como otras herramientas desde el punto de vista de marketing digital. Entonces empecé a realizar algunas certificaciones como las de SEMrush, las de HubSpot y me empecé a formar y empecé pues a publicar toda esta formación que tenía y a raíz de esto pues recibo una llamada de una ex compañera de pregrado, ella se llama Yandra Melissa y me dijo, no Camilo, yo he visto que tú estás moviéndote mucho con marketing digital, me gustaría hablar contigo. Entonces nos reunimos, esto fue durante la pandemia, eso fue el año 2020, y me empezó a contar que tenía un proyecto a través del cual quería pues crear una empresa en donde el eje fuera la sostenibilidad, donde quería llegar a empresas, a emprendedores, para apoyarlos en fortalecer distintos eslabones de la cadena de valor para volverlos más sostenibles. Así, acá en Colombia, desde el año 2018, se creó una figura que son las sociedades BIC, son sociedades de beneficio e interés colectivo, que son empresas inspiradas en las B Corp de Estados Unidos, empresas que buscan un triple impacto, es decir, ganar dinero, aportar valor social y aportar también un valor ecológico. Entonces, acá en Colombia, nosotros empezamos nuestra empresa con digamos, con este tipo de estándar, con el compromiso desde los estatutos que íbamos a aportar para lograr este triple impacto. Y pues desde ahí nace Mimesis Think Tank como una empresa PIC. ¿Cuál es el Golden Circle o el círculo dorado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que aporta puntualmente, aparte de esas características del mercado, ¿no? Ecológico, sostenible, de desarrollo, pero ¿cuál es el alma de la empresa? ¿Qué es qué solución dais a las personas o a las otras empresas? Sí, pues mira, ahí digamos que lo que nosotros hacemos es enlazar distintos actores de la sociedad como la academia, la empresa, las comunidades para generar valor conjunto de manera sostenible. Vamos que nosotros vemos que estas relaciones no se manejan, digamos, de una manera muy armónica y lo que buscamos es eso, ser como ese enlace que pueda hacer que comunidades y empresas trabajen de manera mancomunada, que también la academia esté metida en todo este mundo, porque pues vemos que, por ejemplo, acá en Colombia, todos son una isla. Por un lado van las empresas, por un lado va la academia y por otro lado va como tal pues la sociedad civil y las comunidades. Entonces nosotros queremos ser ese enlace que permita que todos puedan trabajar juntos de una manera armoniosa y sostenible. Qué interesante, la verdad, esa interacción entre las tres partes de la economía y también de la sostenibilidad. Y te quiero preguntar, ¿cuál fue en el inicio de cuando habéis creado la empresa, como cuáles fueron esos tres retos más grandes a nivel de crear empresa y a nivel de empezar a tener clientes? ¿Cuáles definirías tú que fueron los retos más grandes que habéis tenido? Tres puntualmente. Mira, el primero puede ser el testear el modelo de negocio. Digamos que nosotros partimos de una base a través de lo cual pues teníamos como bastantes cosas que queríamos hacer, pero la experiencia y el tiempo nos mostró que lo mejor era tener foco y empezar a tener como productos mínimos viables para empezar a testear y tener retroalimentación de cada prueba que hacíamos, ¿no? Entonces, pues el primer año fue prácticamente eso, el poder empezar a pulir nuestro modelo de negocio, empezar a definir qué tipo de servicios íbamos a prestar, cuál iba a ser nuestro cliente objetivo, digamos qué factor diferencial íbamos a tener y desde ahí ya empezar a construir esto. Ya una vez tuvimos esto claro, de hecho, pues recurrimos a un programa que hay acá en Colombia con la Universidad EAN, en donde ayudaban como a incubar estas empresas que tienen ese factor de sostenibilidad presente. Entonces, eso fue una ayuda muy grande. Ya cuando tuvimos, digamos, nuestro primer cliente,
que fue un contrato de cooperación internacional a través del cual debíamos crear un curso virtual de crecimiento verde para el sector privado. Este curso o lo desarrollamos para el Departamento Nacional de Planeación. Pues el primer reto y el primer, digamos que prueba grande fue el conseguir financiación. Nosotros, si bien como socios habíamos tenido un capital inicial, pues para poder empezar a trabajar en este proyecto necesitábamos más dinero. Entonces acudimos a la banca y aquí desafortunadamente es un poco complejo ese ecosistema que te apoye recién empezando, porque te apoyan ya cuando tienes 3 o más años de estar constituido, pero a los que estamos empezando es muy complicado obtener recursos. De esa manera, pues nos tocó endeudarnos a cada uno de los socios y empezar ya a poder pues aportar para pagar nóminas, para pagar las licencias que necesitábamos. Y pues fue un proceso muy interesante porque pues obviamente ahí aprendimos a ser supremamente eficientes con el tema del manejo del dinero, a tener, digamos que todo lo que vi en la maestría fue algo increíble y que eso también es un consejo que les daría. Estudien primero para que después cuando estén en ejecución de sus negocios, de sus emprendimientos, pues puedan tener como una hoja de ruta más clara. Eh, Diría que ese tema fue complejo, pero pues lo pudimos solucionar de esa manera. Y ya también el tema de empezar a llegar a distintas comunidades. Una de las cosas que hacemos, como les comentaba, era trabajar directamente con comunidades para ayudarles a desarrollar proyectos productivos. Entonces, hay fundamental la comunicación. Aquí, desafortunadamente, en Colombia manejamos un modelo muy centralizado en donde desde Bogotá se toman todas las decisiones y, mejor dicho, todo tiene que pasar por Bogotá. Entonces, se crea una mala cultura de que la gente llegue de Bogotá, por ejemplo, llega a los sitios alejados del país y quieren implementar cosas como se hacen en Bogotá. Nosotros no actuamos de esa manera, sino que llegamos a escuchar. Escuchamos las necesidades que se tienen en las comunidades, escuchamos las propuestas, porque generalmente ellos son los que tienen las soluciones a sus problemáticas y en lo que aportamos y ayudamos es a construir ya técnicamente proyectos que les permitan a ellos llegar a entidades que les permitan financiar estos proyectos o que les puedan dar otro tipo de ayuda técnica. Entonces, digamos que esas son como las 3 cosas que más nos retaron en un comienzo. Y ahora que ya has ido creciendo, ¿no? Y han tomado como una base más sólida de proyectos, de económicamente también, ¿no? ¿Cuáles serían como esos 3 consejos que habiendo ya pasado una barrera, ¿no? De haber iniciado, que muchas empresas inician y luego al final abandonan, pues por múltiples razones que han sido parte de lo que has dicho, ¿no? A nivel económico, a nivel de recursos, tienes clientes, pero a lo mejor no tienes los recursos para poder suplir a esos clientes y no tienes los recursos económicos para conseguir un préstamo. Pero bueno, pasando esa barrera, ahora desde el otro lado, ¿cuáles serían esos 3 consejos que le darías a personas que están emprendiendo y que a lo mejor tú ya viviste y que si hubieses empezado ahora desde cero, las harías totalmente diferente? Claro, mira, primero el tema de que lo que estés haciendo tiene que generar una pasión muy grande en ti, porque el emprender es un mundo fascinante, pero que te va a consumir mucha energía y tiempo. Entonces, si tú no estás seguro, si tú no tienes como esa pasión a flor de piel de lo que quieres hacer, pues el camino va a ser largo y doloroso, pero si lo haces con pasión, seguramente todo tipo de reto será afrontado de una manera distinta. Porque pues he visto en este camino de estar apoyando a distintos emprendedores, pues que la gente a veces empieza así, obviamente por una necesidad, necesitan un ingreso adicional, necesitan mejorar su calidad de vida, pero entonces empiezan a emprender en cosas que no les llaman la atención y que ante el primer tropiezo,
pues desisten. Y es una cultura que desafortunadamente, pues acá en Colombia hay mucha gente que está metida con ese pensamiento. Entonces, eso es lo otro, aprender del fracaso. No tildemos a las personas que han fracasado en algún proyecto como que son malas y que ya no pueden hacer nada más, porque al contrario, son personas que lo intentan y seguramente aprenderán de ese tipo de experiencias. Y pues yo creo que el fracaso es el mejor maestro. Y pues obviamente para poder tolerar y poder aprender de esos fracasos y poderse recuperar y seguir, pues está el tema de la resiliencia. Y acá en este mundo del emprendimiento vas a recibir casi siempre no como respuesta. Eso es algo que puede ser común, pero que tú tienes que aceptarlo, asimilarlo, ver cómo puedes hacer cambiar ese tipo de situaciones y continuar. Siempre, digamos que estableciendo comunicaciones claras, buscando retroalimentaciones, tratando de entender el por qué las cosas no se están dando y ser también como muy tolerables al cambio. Entender que estamos en un mundo demasiado dinámico, muy cambiante, en donde la idea es que pues seguramente no vas a poder estar siempre con el ritmo de todos los cambios que suceden, pero sí debes estar, digamos que con la disponibilidad de aprender y también pues, sabiendo que hay veces que las decisiones pueden ser un poco extremas y radicales, pero pues que como bien lo decía Albert Einstein, si que tú quieres resultados distintos, pues no tienes que hacer siempre lo mismo, no vas a poder llegar a algo distinto si siempre estás haciendo o actuando de la misma manera. Sí, y bueno, ya como última parte siempre me gusta ir de lo general, ¿no? A lo más personal, porque al final las empresas están hechas por personas y muchas veces la mentalidad y ciertas actitudes o valores o hábitos nos ayudan para bien o para mal en fortalecernos hacia crear una empresa. Así que ya más no a nivel de empresa, sino a nivel de Camilo, de Juan Camilo Rodríguez, ¿cuáles son esos hábitos, pues decir, 3, 5, los hábitos que tú digas como que haces prácticamente, si no es todos los días, casi todas las semanas a nivel personal, que te han permitido avanzar y transformarte y ir creciendo en todo este camino? Sí, pues mira, yo diría que empiezo como desde el que más hago y es estudiar. A mí me encanta estar aprendiendo y ahora, hoy en día, pues tenemos muchas maneras de estudiar. Por ejemplo, escuchando podcasts, leyendo libros sobre cosas que a mí me gustan, que pues en mi caso va muy como de la mano del emprendimiento social. Entonces, siempre dedico un tiempo para estar leyendo, para estar asistiendo a congresos en donde gente que ya ha recorrido un camino, pues me pueda como aportar a mis herramientas para que el camino que voy a recorrer pues sea un poco menos difícil. Lo otro es la gestión del tiempo. Es fundamental uno enfocarse en las cosas que debe realizar. Digamos que no procrastinar, porque eso lo que genera es como un ciclo o un círculo vicioso en donde siempre hay como estar posponiendo las cosas que toca hacer y entonces te genera como una frustración y tal. Pues lo que yo trato es siempre de organizar bien el tiempo, enfocarme en las tareas que estoy haciendo e ir saliendo pues uno a una de cada una de las tareas. Dentro de esa organización del tiempo, pues fundamental el tiempo para uno mismo, el tiempo para hacer las cosas que uno quiere. Si tienes un hobby, si te gusta practicar algún tipo de deporte, sacar tiempo para tu familia. Todo ese tema personal es supremamente importante porque muchas veces uno cuando comienza, pues uno es como todo función de la empresa, ¿no? Y no duerme
y se aísla y yo creo que después uno va entendiendo pues que eso es perjudicial y que eso no te está aportando digamos pues para tu bienestar. Entonces el poder tener como ese balance está bien, y obviamente pues dentro de ese bienestar pues toca también uno ser muy juicioso con las comidas, ser consciente de que está comiendo, también tener como yo tengo por ejemplo un horario sagrado para comer, siempre saco tiempo en mi agenda y está bloqueada para almorzar o para desayunar o cenar, etcétera. Y también yo diría que está el tema de estarse ejercitando, porque la verdad el ejercicio es una herramienta que funciona muy bien para el estrés, y pues cuando tú estás en este camino de emprender, pues siempre se genera bastante estrés, entonces una manera de liberarlo es a través del ejercicio. Bueno, Camilo, pues muchísimas gracias por esta gran entrevista que has hecho conmigo. Te agradezco infinitamente porque la verdad es que creo que esto va a ayudar a muchas personas que están ahora mismo pensando en emprender o que están en el proceso y necesitan personas como tú que ya han avanzado y han superado muchas etapas. Esto obviamente es un proceso que continúa en el tiempo y que según vas avanzando, vas creciendo, vas aprendiendo cosas nuevas. Así que bueno, seguramente que en otra oportunidad más adelante volveremos a hablar y que nos cuentes también nuevas cosas que estés avanzando en tus proyectos. Y bueno, pues te deseo lo mejor para tu empresa, para tus socios. Y qué bonito que estéis ayudando a Colombia porque lo necesita muchísimo, y personas como tú que quieran añadir ese valor, yo creo que es lo que necesitamos hoy en día más en la sociedad y mucho más también en Colombia. Así que te lo agradezco. No, gracias a ti por la invitación y pues un gusto poder pues compartir las experiencias y pues poder aportar pues lo que he vivido para que otras personas pues de ahí puedan de pronto tener algún tipo de aprendizaje. Pues te agradezco por quedarte hasta el final de la entrevista y te invito a que te suscribas si quieres aprender muchas más habilidades y herramientas que permitan llevar tu vida, tu emprendimiento o tus ideas al siguiente nivel.